Es el creador de Gastropolítica, uno de los podcasts de gastronomía y cultura más escuchados de Iberoamérica. Una forma de contar tan propia, donde comida, historia, antropología y poder se cruzan, fue incluido por Forbes España entre los 50 mejores podcasts de habla hispana. Lo acompaña hoy su amigo, Liber Pillotano, reconocido como mejor sommelier de Uruguay en 2021. Una conversación donde comida, vino y cultura se encuentran. Los grandes vinos del mundo son muy astringentes. ¿Y cómo se marida la astringencia? Yo estoy en un país donde el vino bandera es el vino más astringente del mundo. Lo que me apasiona a mí de hacer este trabajo es tener la oportunidad de escuchar al otro y ver qué es lo que está necesitando. Con 4 días de maceración logramos este vino. Bueno, tráeme el bueno, porque el bueno tiene que tener 2 semanas, ¿entendés? Por lo menos. Claro, pienso, por ejemplo, hoy en día va a haber una inundación de Sauvignon Blanc por el efecto Rosalía. Hoy en Fogón, Maxi Guerra. Bienvenidos a la segunda temporada de Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir las historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení, conmigo y con Tute, a disfrutar de Fogón. Maxi, para arrancar voy con lo segundo que más me intriga de tu podcast. Es ¿por qué Gastropolítica? ¿De dónde sale el nombre y por qué lo elegís para tu podcast? El nombre en realidad tiene que ver con un corte que hago sobre todos los temas que he tratado, sobre todo en la radio, en mis 6 años de columna semanal, que en un punto cuando pensé en el podcast, digo, bueno, de todas las historias de gastronomía que agarro, quiero seleccionar las políticas. Y no hay que ser un genio para llegar a Gastropolítica uniendo esos 2 puntos. Además, yo en la presentación me gusta como decir, bueno, esto es Gastropolítica, digo, se entiende, no le demos unas vueltas, no hay que darle un vuelo mayor. Esto es Gastropolítica. Y entonces, claro, eso ya me marcó. A mí, encontrar un orden dentro del caos de mi mente siempre me ayuda. Es decir, bueno, de ahora más voy a hablar solo de las historias políticas o sociales de gastronomía. Ya me liberó de un universo de historias que también tenía y que me hizo avanzar, que es lo central. Espectacular. Y Liber, vos con Maxi se conocen hace tiempo, ¿no? ¿Cómo es esto de combinar el vino en todo lo que tiene que ver con el mundo de Gastropolítica? Para mí fue estar como en Disney. Yo siempre le decía a él las primeras veces que nos juntamos para hacer esas cosas. Primero fue cliente, pero yo lo escuchaba. Nos conocimos casualmente en el lugar donde yo trabajaba y me pareció alucinante porque es una persona a la que le tengo muchísima admiración. O sea, conozco pocas personas que leen tanto como Maxi y juntarme con ese tipo de personas es muy divertido y enriquecer el conocimiento de vino que uno tiene. Las conversaciones sobre olores, taninos, etcétera, siempre fueron alucinantes y muy enriquecedoras. Tremendo. Estamos tocando gastronomía, sensibilidad, cultura, estética, gustos. A los 3 les pregunto, ¿no? ¿Cómo se complementan esos elementos a la hora de comunicar el vino, estar delante de algo, de comunicar la gastronomía? ¿Cómo los viven? Para mí es fundamental. El vino, más allá de lo que está dentro de la copa, es la construcción de una historia. El momento, lo que hace un vino especial, aparte de la calidad, es la historia que está alrededor de ese vino, ¿no? No es necesario, de repente, agregarle cosas que el vino no está. Si yo invento una historia muy linda y el vino después no respalda, pero sí que se construye un momento especial a partir de lo que yo tenga para contar de ese vino o de dónde sale, y también estar atento a lo que la persona que se quiera agasajar también nos cuenta. Es fundamental esa escucha activa de la persona que viene hacia nosotros, decir, quiero este vino para esto. Claro. Y a partir de ahí hay una historia en ese mismo instante que se está sirviendo el vino. Sí. Santi, ¿vos cómo lo vivís? A ver, está como todo conectado. Está conectado. A mí, cuando salgo a vender vino afuera de Uruguay, hablo mucho más de nuestra cultura que de nuestro vino o de nuestra bodega. O sea, tenés que comunicar cómo vivimos en Uruguay, por qué tiene sentido el vino en Uruguay, cómo es nuestra gastronomía, y después recién ahí entrar a hablar de nuestros vinos. Es como más hablar del país que del vino. Entonces está todo muy vinculado. Claro, Maxi, capaz que vos en el podcast no es ese momento donde tenés el contacto con la gente, pero sí sé que has hecho algunas cosas con Liber. ¿Cómo complementa la experiencia de las personas el agregarles esas historias? ¿Cómo lo vivís? Bueno, a mí me pasaba con Gastropolítica que en un punto sentí que tenía que empezar a hacer presentaciones en vivo, que era como un camino natural, pero que no era tan natural dentro de la lógica de mi podcast. Gastropolítica es
si bien el centro de la gastronomía es eminentemente narrativo, y vos cuando haces algo narrativo y muy editado, donde el montaje de las historias importan tanto, no es tan replicable, me paro frente a una audiencia y hablo 40 minutos de lo que sea. Entonces digo, bueno, esto tiene que ser una criatura distinta. Y uno de los valores en los que me apoyé en cuanto a la respuesta de la gente a Gastropolítica es el rito que tienen en la escucha. Gastropolítica es un podcast de episodios cortos y que es un poco contraintuitivo en el sentido de que la mayoría de los podcasts buscan determinada duración y no interferir con la vida cotidiana, esa cuestión de, bueno, es algo que escucho mientras lavo los platos, paseo los perros, manejo y demás. Yo siento que un punto fuerte de conexión es que la gente como que se tomaba su tiempo y a medida que conocía el podcast, se tomaba su rito de decir, uy, hay un episodio nuevo, me voy a abrir un vino, vamos a tomar un cafecito, me junto con tales personas a escucharlo. Y digo, bueno, no tiene sentido hacer Gastropolítica en vivo si no tiene ese rito. Digo, lo que quiero hacer es que la gente se tome un vino, o sea, disfrute algo, coma o beba. Y ahí di el segundo paso a lo segundo natural que encontré, que era hacerlo con Liber y con Pablo Corrado, que es barista, tostador, dueño de Café Doré, y cruzar los mundos del vino y el café. Es decir, bueno, que esta instancia sea no solo yo hablando, sino ellos también presentando y cruzando sus mundos, y la posibilidad de que tomemos un vino, pero que no sea tomar un vino por tomar. Que el vino que tomemos nos dispare la narrativa. Que el café que tomamos nos lleve a hablar de la importancia del origen en el café y en el vino, que los colores asociados a este vino marquen la charla de colores que vamos a tener. Y ahí fue como se unieron los puntos, no solo con Liber, sino también con Pablo. Toda una sinestesia, ¿no? Sí. Es que, bueno, no tiene sentido desaprovechar esa sinestesia. Y también, para mí hay como una sinestesia hay como un cruce también de sensibilidades, que eso sí lo asocio a Liber y a Pablo, y que también es como, Liber dice, bueno, que yo fui su puerta de entrada para un montón de cosas, en cuanto a lecturas y demás, pero Liber también lo fue para mí con el vino. Y sobre todo con determinados gestos hacia el vino. Yo como cliente en su momento en Montevideo Wine Experience, que era donde conocí a Liber, yo encontré en Liber a alguien que me habla con mucho conocimiento del vino, pero no desde arriba. Es alguien que te habla horizontalmente de lo que sabe. O sea, lo que te está transmitiendo no es su conocimiento, sino el entusiasmo de lo que conoce. Y para mí eso es 100% clave. A mí, y supongo que a muchos, hay mucha gente que al vino no se acerca por ese miedo. Por ese miedo de quedar pegado por ser un ignorante, por tener enfrente a alguien que sabe mucho y que lo deja en evidencia. Sí, miedo a decir algo y que quede mal. Exacto. Y encontré un olor que no había que encontrar. Y que pasa... Creo que en el vino pasa más que en otros sectores. En el café pasa un poco, ahora hay como mucho esnovismo en torno al café, pero no pasa tanto. En el vino sí hay como una cuestión de mucho miedo en torno a eso. Y con Liber me pasó lo opuesto. Digo, bueno, es alguien que me está empujando desde su entusiasmo. Y bueno, es alguien con el que sí quiero dar ese primer paso a hacer cosas en vivo. Y me gusta que estás metiéndote un poco porque en realidad te invitamos a ver, no sabemos qué tanto vino tomás, qué tanto te gusta. Sabemos que tenés un montón de episodios del café, varios del tomate. Del vino todavía no escuché ninguno. ¿Cómo entra el vino en tu vida? ¿Cuál es tu relación con el vino? ¿Cómo, más allá de que Liber te ha ido acompañando? ¿Cómo el de vino está el del Juicio de París. Tengo el del Juicio de París. Y bueno, y un episodio en vivo del que ahora me parece vamos a hablar mucho más que tiene que ver con la astringencia. A mí el vino me gusta, es una bebida de consumo, pero no soy un gran conocedor y siempre... Yo soy una persona que me relaciono con muchas cosas, con muchos aspectos de la vida narrativamente. A mí creo que los vinos que tienen una narrativa o que me relacionan con un paisaje o con un país o con determinada experiencia son los que más me llegan. Es muy difícil que yo me ponga realmente en mi casa a explorar distintos vinos per se. Entonces es como que siempre necesito ese punto. Ahora vengo de Rosario y en realidad, por ejemplo, una de las cosas que traje para mi pareja fue un torrontés y en realidad siempre voy a estar más unido al torrontés emocionalmente que desde el gusto por la vez que salí de mochilero desde Córdoba al lago Titicaca y en mi parada en Cafayate me enloquecí con el torrontés. Entonces ese lugar, quizás vinos no solo mejores, sino vinos que quizás hoy en día se acercan más a mi paladar, no van a quitar el lugar emocional que tiene el torrontés en mi vida. Porque soy yo a los 20 años, después de salir con 2 pesos y decirme, bueno, mi primer lujo es tomarme un buen torrontés en Cafayate y de pronto encontré un mundo impresionante. Y olés el torrontés y te lleva a ese momento, te transporta a ese momento. Me transporta, sí. Esa capacidad de viajar con el vino, lo hemos comentado en otros episodios, a mí me fascina. Sí. Vos podés oler un vino y viajaste por, no sé, los 500 pesos de esa botella y viajaste a otro lado. Y hay otra cosa, ahora que tengo a Liber enfrente, que pienso mucho.
uniendo narrativa y vino, que hay, yo ahora cuando doy talleres de podcast y de narrativa, hay una imagen del vino que descoloca mucho, porque lo uso muy al principio, pero para mí es algo que explica mucho el vino y que explica mucho la forma de contar historias, que es en un libro que le pasé a Liber, que yo no había leído, que se llama, creo que Entre Viñas, ¿no? El de Roca, de Joan Roca. Él habla de... cuenta una misma anécdota que creo que la vas a contar mejor vos que yo, Liber, la tenés presente. Yo no recuerdo en qué bodega era, en qué franceses eran. Que un pope de la vinicultura francesa, ¿sabes cuál era? Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Sí, era la Romanée Conti, no me acuerdo cuál. Sí, creo que es Romanée Conti. Sí. Igual no me animo a tirarla así tan de memoria, que le pregunta qué es el vino o qué es hacer vino y básicamente habla de la potabilidad, de la necesidad de que el vino sea potable, que sea bebible. Que es hacer buen vino, algo así era, ¿no? Hacen la pantomima con el hijo chico toda la vida, de los 10 años, siempre le pregunta, cuando viene gente a visitar, como vengo acá y Santiago, imaginemos que a un hijo de 10 años le dice siempre la pantomima de papá, ¿qué tiene que tener un buen vino para hacer un gran vino? Dice, hijo, la potabilidad. Y todo el mundo como, la potabilidad, pero estamos hablando de uno de los grandes caldos del mundo, es el mejor vino. ¿Por qué la potabilidad? La potabilidad, esa es la base, que sea tomable. Después hablamos, pero primero la potabilidad. Claro. Y me parece que tiene que ver con muchas cosas. En el mundo del vino, hablamos del episodio del Juicio de París, pero también una de las cosas que develó el Juicio de París es esa cuestión de muchos vinos muy de gran... renombre. Claro, de gran renombre, pero que a su vez en ciertos puntos eran de tan complejos, intomables. Sí. Y me pasa mucho con las historias. Cuando hablamos de construir historias, lo primero es la potabilidad, por ejemplo, en el podcast. Que el podcast sea escuchable, ¿no? Estamos cargando tanto quizás una historia de tantos elementos y personajes y subtramas y lo que sea, y información, que ya no es escuchable. Primero partamos de esto, que esto se tiene que escuchar o que esto se tiene que beber. Después le sumamos capas. Y para mí la potabilidad en las historias es un concepto del vino que terminé trayendo a mi forma de narrar. El enólogo en jefe de Petrú. Y propietarios de Petrú, de ahí viene esa historia. Romanée Conti era Madame Leroy, que es la que cuenta otra historia muy interesante también sobre la potabilidad del vino. Santi, ¿y por qué lo quisimos traer a Maxi? Más allá de que tiene un podcast, es un fenómeno y nos colgamos seguro hablando con él un montón de horas. Mira, yo a Maxi lo conocía por el podcast, ¿no? Y un día se contacta conmigo, creo que por Instagram, de que estaba haciendo una investigación sobre la astringencia y me quería entrevistar para investigar. Entonces nos juntamos y charlamos horas sobre la astringencia. Y yo pensé que yo iba a contarle mucho de lo que yo veo de la astringencia en el vino y me llevé muchísimo más de lo que yo conté. Entonces quería hacer un episodio basado en la astringencia, muchas de las cosas que Maxi estuvo investigando y después eso cómo lo podemos bajar a tierra en el mundo del vino y bueno, los desafíos. Recién hablaba de potabilidad, dije, potabilidad y astringencia, justamente, o sea, es un poco contraintuitivo, pero tiene que ver, o sea, creo que tenemos mucho para hablar sobre la astringencia y me gustaría que Maxi nos cuentes un poquito eso ¿cómo fue tu primer approach a la astringencia? ¿Por qué te gustó tanto la idea? ¿Qué fue lo que escuchaste? Y ahí empezamos a charlar. Bien. Y mientras, le voy a dar pie a Liber que abra él el vino porque en general lo abro yo, pero esta vez que lo abra él, me salva. Bien. Un vino astringente. Un vino astringente. Sí, no voy a hacer otro, y aparte el Tanat en particular tiene mucho que ver con cómo me acerqué a esta historia. El germen de esta historia en realidad está muy lejos del vino y tiene que ver con mis años de trabajar en una librería. Yo siempre cuento que trabajar en una librería tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. La muy mala generalmente es la paga, ¿no? Obviamente bordeas el salario mínimo. Pero las cosas muy buenas, sí, a uno le gustan los libros, está rodeado de libros, pero tampoco es tan obvio esa cuestión de que vos no podés leer los libros mientras trabajás. Uno imaginaba, trabajás en una librería, te pasás leyendo y no, estás atendiendo gente, ordenando stock, organizando, corriendo de atrás un montón de cosas. ¿No estás leyendo todo el día? No. Es la fantasía eterna y nunca... De que estás leyendo mientras que mientras que no hay nadie, leen. Sí. Pero una de las cosas lindas que tiene, para mí, y en esa época trabajaba en una librería muy grande, que es Más Puro Verso, en la Ciudad Vieja, es la de tocar los libros. Es decir, a vos te llegan todos los días, hay una inundación de libros, las editoriales uruguayas, importadas y demás, y vos tenés que abrir cajas, etiquetar los libros, de alguna manera ponerlos en stock, ponerlos en secciones, y libros generalmente que no te interesan lo más mínimo.
Es decir, vos entras hoy en día a una librería y vas a las secciones que te gustan. Si te gustan los policiales, bueno, voy a buscar policiales. Si me gusta la gastronomía, voy de una para ahí. Y no vas a pasar por, en mi caso, por empresariales, o no vas a pasar necesariamente por otras áreas, diseño, lo que sea. Bueno, acá vos tenés que leer mínimamente, por lo menos la contratapa, saber de qué va el libro, dónde lo voy a poner y si es un libro que merezca dar un salto adelante en el escaparate, en las mesas y demás. Y entonces tenés contacto con libros que le pasarías por el costado. A mí me pasó con un libro japonés de una poeta y traductora llamada Ryoko Sekiguchi, que se llamaba El secreto de la cocina japonesa. Un título muy básico y no me enamoró mucho, por más que me guste la cocina japonesa. Y empiezo a leer y encuentro un ensayo poético de esta traductora, que una de las cosas que cuenta es lo mucho que le duele que en Francia, porque ella vive en Francia, es una japonesa que vive hace mucho en Francia, no valoren la astringencia, ¿no? Y no tengan una palabra asociada a la astringencia. Dice, bueno, la astringencia está en español, está en francés. Dice, no, pero la astringencia en Japón es una ética y una estética. Hay personas astringentes, hay formas de jugar al fútbol astringentes, hay muy uruguaya, formas de cantar astringentes, hay novelas astringentes, hay vestidos astringentes. Colores astringentes. ¿Qué une a todo esto? ¿Qué une la astringencia? Es el paso del tiempo, ciertas derrotas en la vida y cómo esas derrotas en la vida y el paso del tiempo van moldeando un color, una voz o una forma de pensar. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, los cantantes astringentes son esos cantantes que se van poniendo un poco roncos con el tiempo, que ya no alcanzan ciertas notas, pero que se paran en el escenario de una manera donde la pueden pilotear. Claro. Y me encantó esa asociación entre derrota en la vida, paso del tiempo, en una época donde se valora tan negativamente el paso del tiempo, donde envejecer es terrible, en todos los sentidos. Y las derrotas. Digo, bueno, esto me parece un hallazgo maravilloso. O sea, para la vida en general, ¿no? Este concepto. Y claro, eso me llevó a conectar. Digo, bueno, en realidad yo estoy en un país donde el vino bandera es el vino más astringente del mundo. Digo, bueno, ¿de qué manera nos relacionamos en Uruguay con la astringencia? Ahí fue cuando te escribí, Santi, y empezamos a hablar y a tratar de unir puntos entre lo que la astringencia significa en el vino, lo que la historia del Tanat tiene de astringente, la historia del Tanat en Uruguay, cómo ese paso del tiempo en el Tanat fue moldeando lo que hoy en día es el Tanat para nosotros. Sí. Es que lo otro que me gustó mucho de la astringencia es pensar también en texturas. Yo me lo imagino como muy, muy rugoso. O sea, un color, por ejemplo, de esta mesa como oxidada, el ronco. Son cosas que no usamos mucho para describir personas, pero una persona astringente, después que me lo dijiste, claro, te cae la ficha. Y cómo puedes pasar de tratar de evitarlo y no valorarlo al revés, a decir, no, pero para esto es fundamental. Y en el caso del vino ha pasado mucho eso. Yo creo que al principio el Tanat era valorado por la astringencia, pero era una época que se producía mucha uva por hectárea, muchos kilos y mucho volumen. Entonces, en general, era difícil tener concentración. Cuando estás hablando de 30.000 kilos por hectárea, en vez de 5.000 como este vino, entre 5 y 8.000 para este vino, pasás a 30.000 en el mismo lugar, es como que todo mucho más diluido. Y en esa dilución, un poquito de astringencia te daba concentración. Entonces creo que ahí había una ganancia que acompañaba muy bien a la gastronomía del asado, la astringencia, después lo podemos charlar por qué, funcionaba muy bien. Después cuando empezamos a hacer vinos de calidad, bajamos la cantidad de uva por hectárea. Si no lográbamos dominar esa astringencia, nos pasaba por arriba. Yo creo que muchas veces nos pasó eso a finales de los 90 y principios del 2000, cuando pasamos a 8.000 kilos por hectárea, seguimos haciendo las técnicas de un Merlot o de un Cabernet Sauvignon para un Tanat. Y ahí la astringencia, como la uva tiene mucha más concentración de taninos, la astringencia nos desbordó un poco. También hay una cosa que es bien importante, vinculándolo un poco con lo que trae Maxi de Japón, de las personas astringentes, me interesaría trazar un paralelismo ahí. Aquel Tanat que todavía no estaba terminado de domar, no era un vino, o sea, no lo podemos asociar con una persona madura que ganó 1000 batallas. Claro. Ahí estamos con la rusticidad, quizás que puede tener un adolescente que también genera como una cosa que astringente, si vos querés, si lo vamos a analizar como si fuera un vino,
Pero esa astringencia más dura, más indomable de la adolescencia, ese tanino que molesta. Claro. Yo creo que llevó una madurez llegar al punto donde los taninos estaban presentes, servían mucho para la gastronomía y ayudaban mucho a nuestra forma de comer y a nuestra forma de servir. Pero eso es un tiempo de maduración. La astringencia, Maxi suele utilizar algunos cantantes de voz astringente como él suele, a esa voz se llega con el tiempo. Claro. O sea, no puedo, y creo que con el tanat pasamos de un tanat adolescente, si se quiere, rústico, que costaba más domarlo, y ahora se ha ido encontrando un poco la vuelta. También desde el servicio hemos madurado para tratar bien al tanat. Tampoco lo tratábamos bien. El tanat cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, se servía caliente y en el aperitivo. Llegaba un extranjero, lo primero que hacíamos 6 de la tarde, ellos llegaban a cenar. Yo trabajaba en un restaurante que tenía una linda heladera de vinos, en ese momento que casi no había, y a las 6 de la tarde le ofrecíamos tanat para empezar. No tenía ni la panera puesta. Entonces, era muy difícil presentar al tanat así. Un bife. Hemos madurado todos como consumidores y la industria tratando de domar esos taninos. Los que servimos el tanat también hemos logrado identificar cuáles son los momentos donde tenemos que servir y cómo. Un tanat caliente es mucho más difícil de beber quizás que otras variedades mal servidas. Sí, hay un punto también, lo hemos hablado mucho con Liber en distintos momentos, esta cuestión de la astringencia, el tanat y Uruguay, y la relación con nuestro propio paladar, con nuestra cultura gastronómica, con nuestra forma de comer. Volviendo a la japonesa, Ryoko Sekiguchi, ella habla como... Ella lo lleva sobre todo en Japón al kaki, ¿no? Nosotros no tenemos tanta noción, pero en Japón el kaki es una de las frutas nacionales y sobre todo el uruguayo se ha relacionado en los últimos 10 años al kaki más que nada, y una versión hiperdulce del kaki, pero el kaki es uno de los frutos más astringentes del mundo. Comer un kaki maduro es como morder una cerca eléctrica, o sea, es realmente, es como una patada. No sé si a alguno le ha pasado en Brasil también morder el fruto del cayú, que es también astringencia puro. Sí. Bueno, es un poco eso. Como un higo, un membrillo fresco es astringente. Exacto. Súper astringente. Sí. Bueno, esto es un poquito más llevado para adelante. Y claro, está muy metido entonces la astringencia en la vida diaria. Y ella dice que algo que me gusta mucho, que es que la astringencia en el paladar funciona a veces como la coma o como el punto en una frase. ¿No? Es lo que permite de alguna manera un cierto respiro para seguir con la oración. Y claro, hablando con Liber de la lógica que tiene el tanat en nuestra cultura gastronómica, esta cuestión de que de alguna manera la astringencia resete nuestro paladar después de comer un chinchulín, por ejemplo. Claro. ¿No? En un país que consume tanta grasa y tanta amargura, porque consumimos obviamente por el asado, por la carne, un montón de grasa, pero también por los bizcochos o lo que sea, pero también somos bestias que se bajan 2 litros de mate por día tranquilamente. Tiene mucho sentido que la astringencia ocupe ese lugar de aire dentro del paladar. Entonces tiene sentido que el tanat haya entrado. Ese espectro de amargura que tolera el uruguayo en el paladar, los paladares se han ido moldeando mucho. Claro. No solo el uruguayo, también el de otros consumidores, pero toleramos mucho amargo. Un vino que para un uruguayo de repente no resulta tan amargo, cuando lo presentamos con público de otros lugares, cuesta un poco más llevarlo, cuesta mucho más que se adapte, o por lo menos costaba hace unos años atrás. Esto lo hemos conversado mucho con Maxi en los últimos 10 años quizás, el paladar mundial está cambiando. También el perfil de los vinos que se hacen ahora ha cambiado mucho. Hace 20 años se comía mucha chatarra y no estaba mal visto. Claro. O sea, se comía mucho alimento ultraprocesado, chatarra es una forma de expresarlo, pero se comía mucho alimento ultraprocesado y no estaba mal visto. La mayoría de esos alimentos ultraprocesados en su composición tienen un poco de azúcar. Entonces, cualquier cosa que después no tenga un poco de dulzor... Lo extrañas. Hoy por hoy, Uruguay, por su dieta, eso me parece más histórico, más antropológico, si tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, esa tolerancia a ese tipo de sabores, es un momento precioso para Uruguay para presentar sus vinos, porque la gente hoy, lo que está bien visto a la hora de comer es comamos con menos grasa, comamos con menos azúcar. Entonces, el tipo de alimentos que la gente percibe prepara su paladar para otro tipo de alimentos. Hoy el amargo es mucho más aceptado quizás que hace 10 años atrás. Y para tener un momento así de la gente diga, claro, eso es la astringencia. ¿Cómo definirían cómo se siente la astringencia en la boca? Yo tengo un ejemplo que es un poco, capaz que poco protocolar si se quiere, pero es como pensar en la lengua de un gato, en la textura que sería tocarla, yo nunca la toqué, pero esa cosa como rugosa, lo que nos arruga el paladar. También
similar a lo que tenemos en cercano es cuando masticamos un plátano o una banana que está verde o un membrillo, ni que hablar. Esa sensación de rugosidad en el paladar, que paso la lengua por el paladar y el paladar se arruga, eso es como trato de comunicar que es el tanino, que muchas veces se confunde con acidez. No sé si te ha pasado ahí, Santi. Y con el amargor también, porque a veces genera amargor el tanino, y la astringencia está relacionada, pero es diferente. Pues es más fácil identificar, es dulce, es salado, es ácido, es amargo, es astringente. Como es que también, si te das cuenta, volviendo a esta etimología japonesa, todo lo que describiste tiene como una correlación en personalidad. Si decimos amargo, podemos pensar en alguien amargo. Sí. Podemos pensar en comentarios ácidos, podemos pensar en recuerdos dulces. Y claro, lo que suma Japón es esta cuestión de la astringencia, ponerla a ese nivel, darle una familiaridad que le dé una personalidad a cada cosa. A mí, una cosa también relacionada a esa, yo la imagen que más uso para gente que no esté ni vinculada al mundo del vino en general, es la de la bolsita de té que te olvidaste. O sea, vos haces un té, dejas una bolsita dentro, te vas y a la media hora dices, uy, dejé el té, y te lo tomás. Y vas a tener una bomba de astringencia. Sí. Ahí es muy fácil llegar. Ese es un tanino verde, tanino bien verde. Y uno de los apuntes que también descubrí hablando con ustedes es esta cuestión de que Uruguay es el único país del mundo donde el vino malo es vino lija. Es verdad. Y para mí tiene que ver con... o sonrisa de león también. Claro, con esa cuestión del tanat, de ese tanat pre-reconversión, ese tanat de 80 de Damajuana, que realmente era un vino lija porque te lijaba el paladar. El paladar, tal cual. O sea, y eso es bien, está conectado con lo que hablamos hoy de los colores rugosos, o sea, los colores astringentes que visualmente te lo imaginas rugoso como más parecido a una lija. Y justamente el vino lija es eso, porque vos cuando lo tomás te sentís como que te pasara una lija por la garganta. Un color astringente y uno que no. A ver, para ayudar a la gente. Que todavía capaz que hay una gente que dice, no termino de entender. ¿Qué sería un color astringente? Bueno, ahí Maxi te dio una imagen preciosa sobre eso. Para mí el azul, pero el azul oxidado, ese tipo. Hay una cuestión también dentro de la estética de lo astringente que tiene que ver con una época en Japón donde... tenía que enfrentar cierta pobreza a la aristocracia, ¿no? En torno al siglo XIX, y no podían ya traer telas de colores. Entonces la astringencia se medía en las texturas, como decías vos. O sea, se usaban negros, grises, como esa paleta de negros y grises, pero en los kimonos, por ejemplo, el arte en la textura marcaba la astringencia. Alguien era elegante no por los colores que tenía, sino por la textura que le daba ese color y el desgaste del tiempo de ese... Y era valorado la astringencia como un destaque. Sí, la astringencia era la estética más buscada en el siglo XIX desde ese lado. Pero sí, lo opuesto es como el color vivo, pensemos un verde manzano ultravivo, es lo opuesto a la astringencia. Un amarillo chillón es lo opuesto a la astringencia, como un cantante virtuoso de 20 años es lo opuesto a Leonard Cohen a los 80 años con un vozarrón cargado. A mí cuando hago las charlas sobre la astringencia, cuando he presentado esto en vivo, yo me aferro mucho a una canción que me encanta, que es de las mejores, el cancionero uruguayo, que es El Instrumento, de Darno Jans, escrito por Washington Benavides, que arranca con conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albanilean y años de derrumbamiento. Y ese pasaje del tiempo para mí es astringencia pura. Es esa cuestión de alguien que, para conocerse a sí mismo, tiene que pasar por esa época no astringente de me llevo el mundo por delante, la vida me da todo, y las derrotas de la vida, o sea, esa cuestión de años de derrumbamiento finalmente te llevan a la astringencia. Y creo que también, como que en el tanat encuentro ese paralelismo entre esos años de albanilear, de derrumbarse y de pronto conocerse y encontrar hoy en día lo que es el tanat que se conoce a sí mismo. No, es tremendo porque creo que no solo tenemos un vino astringente, como vos sabes, Uruguay es un país súper astringente también, me parece, como en la manera de ser, ¿no? Con todo lo que van describiendo, mismo los colores que ves. Sí, esa vas cuestión por la Rambla y ves los colores que estás diciendo, o sea, también esa cosa de como de no ser como bochinchero, sino como valorar como ese cambio un poco más abajo, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una idiosincrasia que se vincula mucho a los vinos que hacemos. Claro. Directamente, o por lo menos los vinos para mí que tienen identidad de terroir, más allá que podemos hablar de suelo, que podemos hablar de clima, hay un montón de cosas que son determinantes a la hora de hacer un vino, la cultura de la gente que se hace ahí. Exacto. Los productores de vino en Uruguay tienen ciertos niveles de astringencia porque esa resistencia que se tiene es indispensable para hacer vino en Uruguay, que sin lugar a dudas no es el negocio más fácil de hacer. O sea, claro. tenemos condiciones para hacer vinos increíbles,
pero en realidad es muy difícil hacer vinos increíbles, quizás más que en otros lugares donde naturalmente hay otras facilidades como menos humedad o lo que sea. Tal vez ahí se pierde la singularidad de los vinos que acá sí tenemos. Pero hay que ser un poco astringente para hacer vino en Uruguay. No es fácil. No es fácil, hay que derrumbar una construcción. Sí, hay derrumbamiento y volver a albañilear. A mí me divierte mucho que Santi traiga este tema de la astringencia y... Porque dicen, no, me fascina, no sé qué, pero justamente hace un par de años la revista Decanter lo distingue como uno de los mejores winemakers de Sudamérica por trabajar y bajar la astringencia del TANAT. O sea, ¿cómo es eso de trabajar bajar la astringencia del TANAT? ¿Cómo es? O sea, bueno, en ese momento lo que más nos develaba era suavizar el tanino del TANAT, la astringencia del TANAT. De hecho, cuando empezamos a trabajar con Paul Hobbs en 2012, nuestro desafío en conjunto fue, bueno, ¿cómo logramos un TANAT más internacional? Porque si estamos hablando, por ejemplo, vinos hechos en el 2008, 9, 10, si vos tomabas un TANAT de esos, un gran TANAT de esos momentos, como que te pedía un cordero, te pedía una manta asado por la cantidad de astringencia, porque íbamos así a explorar la concentración al máximo. Y veíamos el éxito, por ejemplo, que había tenido el Malbec en su momento, donde Paul Hobbs fue un gran responsable del éxito internacional del Malbec. Y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para lograr eso? Y lo agarramos a Paul y dijimos, mira, este es nuestro desafío. Que haya un TANAT en un wine bar de Nueva York y lo valoren y esté bueno. Y ese fue el desafío. Y el abordaje fue más por el lado de suavizar el TANAT. Y fuimos encontrando que hay diferentes formas. Para empezar hay que entender el tipo de taninos, como que una cosa es un tanino que te seca la boca, que te deja la boca cansada, y otra cosa es un tanino que es rugoso, como hablábamos hoy, que vos pasás la lengua por el paladar y se siente, pero la sensación al final es una sensación hasta jugosa, como que la boca te genera saliva. Son taninos totalmente opuestos. El primero es el secante y el segundo es un tanino dulce. Entonces, en la uva, el TANAT, en todas las uvas, pero en el TANAT es más evidente, la cáscara de un TANAT maduro tiene tanino bien dulce. Y la semilla tiene mucho tanino del secante, del astringente mal, o sea, que te parte al medio. Entonces fuimos por el lado de, bueno, ¿cómo hacemos para extraer más los taninos dulces, o digamos los buenos, y no tanto los verdes o los secantes? Y eso fue el approach que fuimos haciendo, ensayo y error, y encontramos una forma para extraer mucho la cáscara, poco la semilla, y fue también contraintuitivo la forma de llegar hasta eso. De hecho, por ejemplo, a un enólogo tradicional, por ejemplo, de un gran chateau francés, le da mucho orgullo las maceraciones largas. Es decir, mira, esto tiene 40 días de maceración porque arrancamos con 5 o 6 días de maceración prefermentativa en frío, la fermentación dura, ponerle una semana y media, y después le damos, no sé, 15 días más de maceración postfermentativa. Seguimos extrayéndole a la cáscara de la semilla cuando ya hay alcohol y la fermentación terminó. Tiene sentido para variedades como Merlot, Cabernet Sauvignon, inclusive Malbec, Cabernet Franc, que tienen una cantidad total de taninos que nunca se te va de las manos. Pero con el TANAT, y también con el Pinot Noir, tenés que tener cuidado, porque si haces eso, llega un momento que por más que sean taninos excelentes, te pasan por arriba. Entonces por eso fuimos, y una de las cosas que hicimos fue maceraciones de pocos días. Entonces era como un paradigma que era hasta un poco avergonzante al principio, decir, no, mirá, con 4 días de maceración logramos este vino, bueno, tráeme el bueno, porque el bueno tiene que tener 2 semanas, ¿entendés? Por Claro. lo menos. Y así fue un descubrimiento para el TANAT. No funciona para el Merlot, o sea, si hacemos grandes Merlot, técnica francesa, pero el TANAT que estamos probando ahora es un TANAT Single Vineyard de acá de Progreso y tiene 4 o 5 días de maceración. O sea, es como contraintuitivo. Que si a la gente no le termina de quedar claro qué es la astringencia, creo que tomando este vino te queda bastante clara esa rugosidad que te queda, como decís, rica, salivando, pero una rugosidad al final en la lengua, en la boca, en todo el paladar. Sí, a mí creo que si la astringencia tuviera que tener un valor, si lo subrayáramos como valor, que esa cuestión de el paso del tiempo, probar, darse de cabeza con un montón de cosas, comerse un montón de garrones y finalmente saber quién sos.
Exacto. Para mí eso es como la referencia central de qué es la astringencia como valor. Y tiene que ver con eso, no es quedarte atado a lo que eras en un principio, a lo que sea, decir, bueno, la vida me ha movido a un montón de lugares y de pronto tengo que tocar las suficientes cosas y encontrar sí lo que soy, que es lo que ha pasado con este vino y lo que ha pasado con el Tanat uruguayo en los últimos años. Yo como que me gustan mucho los paralelismos futbolísticos y me lo permito porque en Japón el paralelismo es con el béisbol, que no es es mucho más popular que el fútbol. Y ellos definen como el jugador de béisbol astringente, como el veterano, que ya no hace mucha proeza, no corre, pero camina a la cancha, ¿viste? Camina a la cancha y sabe colocarse en el lugar justo para agarrar la pelota después del rebote del bateador o como se diga, pues no soy un gran beisbolero. Pero en el fútbol, yo entiendo que el paso del Tanat de los 80 al actual sigue el mismo carril que el del número 5 en la selección uruguaya. Teníamos el 5 de los 80, rústico, hachero, poner el nombre que quieras, y hoy en día tenemos a Rodrigo Bentancur, ¿no? O sea, son dos valores distintos de astringencia. Sigue siendo un 5 que mete, que lo que sea, pero tiene una elegancia, la elegancia de Bentancur o de Ugarte incluso en la salida, que en el 5 de los 80 era imposible. Y sigue siendo el 5 de la selección uruguaya. Siguen raspando, pero de una forma más elegante. Exacto. Y por elegancia no tenés por qué dejar de raspar, Sí. pero medís el nivel de raspe. Sí. Me encanta. Lo mismo que el Tanat. Sí, yo creo que también en esto que estabas hablando de encontrar la identidad, nosotros, por suerte, nunca perdimos la astringencia, pero creo que como país en un momento nos pasaba que creíamos que la astringencia era lo que realmente nos complicaba con el Tanat, y buscamos desesperadamente evitar o cambiar la astringencia, y los grandes vinos del mundo son muy astringentes. Nosotros hacemos una cata que este año le hicimos en Nueva York, grandes vinos del mundo a ciegas, ¿no? Llevamos un gran vino de Bordeaux, un gran vino de Borgoña, un gran vino de Barolo, de Montalcino, de California, de Rioja, de Ribera del Duero, y llevamos Preludio, ¿tá? Y no sabés los taninos que tienen los otros vinos. O sea, en una cata a ciegas, sin decir el precio, por ejemplo, si ponemos cualquiera de esos vinos en una cata ciega de vinos de gama media del mercado que hay en Uruguay, de vinos de Argentina y Chile, estarían complicados porque son muy tánicos. Lo que pasa es que está bien visto. O sea, por ejemplo, vinos de $200 para arriba, la astringencia está súper valorada. No hay, o sea, capaz que, como hablábamos hoy, los consumidores que están muy acostumbrados a valorar lo dulce, no es una Coca-Cola, y se compran un vino por 500 pesos, pretenden que no sea tan astringente. Claro. Pero eso mismo, en un momento, y compran un vino en un restaurante a $250 y les encanta que sea astringente. Entonces, hay que tener cuidado con sacarle el tanino al vino. Primero, porque después no tiene gracia. Pierde la Y estructura. segundo, porque pierde el balance. Y tercero, porque pierde el potencial de guarda. Entonces, creo que nosotros como país también estamos redescubriendo que el valor de la astringencia, que nos llevó un tiempo, que tenemos que ser con astringencias de buena calidad, pero tienen que estar ahí. No tenemos que perder la astringencia de nuestros vinos, porque después pierden totalmente la gracia. Bueno, eso es algo que muchas veces no se comunica, que es la importancia del tanino para que los vinos duren. O sea, un vino que se espera que dure muchos años tiene que ser tánico. O sea, ese tanino se va a ir redondeando, se va a ir volviendo más amable, más suave, pero eso lleva un tiempo. Ahora, si el vino cuando sale no tiene esa fortaleza, esa parte de la columna vertebral, es muy difícil que perdure en el tiempo. Y eso muchas veces no lo terminamos de contar, sí. O por lo menos el consumidor no se entera de esas cosas al momento que elige un vino para guardar. Claro. Elegir vinos que tengan esa identidad en la columna vertebral. Y tocas ahí, en el momento del servicio de la gente, ¿cómo medís? ¿Le sirvo un vino con bastante astringencia, ¿no? ¿Cómo manejás esa cosa con el servicio de la gente en el mano a mano? Porque a veces en la astringencia te dicen es muy fuerte, ¿no? Claro. Es muy fuerte, es muy ácido. La gente, uno trabajando en la parte sensorial, muchas veces da por sentado que algunos términos se conocen, pero si uno se expresa con los mismos términos que utiliza para hacer sus catas técnicas, muchas veces no llegas a buen puerto. ¿Por qué? Porque hay una confusión muy grande entre consumidores, sobre todo que están arrancando en el mundo del vino. Dicen, este vino es muy ácido. Y ahí, trabajando con mucha gente, en un lugar donde pasaba mucha gente, distintos países, bueno, ¿a qué se refiere con ácido?
Y ahí lo que termina, no, que me arruga, que me seca la... Bueno, eso es el tanino, que es otra cosa, y comunicarlo, contarlo, pero depende mucho de la escucha activa, de escucharse, que es un poco lo que me apasiona a mí de hacer este trabajo, es tener la oportunidad de escuchar al otro y ver qué es lo que está necesitando. O con qué lo va a comer, o cómo lo va a acompañar. A mí me gusta, bueno, quiere tomar un taná, quiere empezar con un taná, también se puede. Ahora, voy a tomar el cuidado de que usted tenga algo para ir abriendo boca al principio de la mesa o lo que sea. Vos me preguntás dónde lo pondría yo, qué elegiría a nivel de servicio. Bueno, me gustaría que esté acompañado de un queso, me gustaría que esté acompañado de una proteína, algo que tenga un poco de grasa. Pero de la otra forma también lo podemos utilizar. Pero primero que nada, escuchar a qué se refiere con tanino, qué vinos ha probado también, bueno, qué vinos le gustan. Uno escuchando, no, tomé esto y me encantó, tomé aquello otro. Bueno, si tomó Barolo, viene afuera y tomó Barolo, seguramente le resulte común. Y si es una persona que de repente, bueno, tomó solo vinos locales, bueno, ¿cuáles son los vinos locales que ha tomado? ¿Cuáles le gustan? A partir de ahí ves qué tanto tanino está dispuesto a bancar. ¿Y cómo se marida la astringencia? O sea, ¿con qué acompañamos esa astringencia? Yo tengo muchos músicos astringentes, tengo como una playlist astringente. Yo le asocio mucho, sobre todo, a Leonard Cohen, que para mí es maravilloso porque tenés un artista, un cantante, en el que es muy claro la inserción de la astringencia. O sea, su voz al principio, en los 60, que es un poco más melodiosa y demás, y de pronto a partir de los 80 se convierte en esta ronquera increíble que pasa el tiempo y que aparte llega al final a sus últimos discos, es como la astringencia en estado puro, es realmente como morder un caqui puro, pero bien, o sea, no con el golpe astringente, sino dejarte llevar. Y aparte a mí me pasa con Leonard Cohen, es que, pensá lo que decía Santi mucho tiempo atrás, esta cuestión de cómo de avanzar en la astringencia a medida que acortaron el volumen, ¿no? Esta cuestión de que antes se producía muchísimo, y eso generaba una astringencia que no era realmente la que uno debería buscar. Y con Cohen le pasó mucho esa cuestión. Es un tipo que trabaja minuciosamente la canción. Quizás la canción que más conozca el mundo entero de Cohen es Hallelujah, ¿no? Esta canción que ha sido versionada hasta el infinito. Y Cohen, que es un tipo muy elegante, era un tipo muy elegante, era como un dandy realmente, muy astringente en su estética. La imagen central que tengo de él con Hallelujah es él en calzoncillos en el piso de un hotel, reventándose la cabeza contra el piso, con cuadernos llenos de estrofas, porque no podía parar de producir estrofas para esa canción. No la podía bajar a lo que necesitaba, que eran 8 estrofas. Tenía 80, 100 estrofas, y recién cuando logró bajar la producción a 10, 8 estrofas, como logró que emergiera Hallelujah como canción. Entonces, para mí es como la astringencia justa, y tomarse un vino escuchando a Cohen es algo que recomiendo mucho, en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Qué bien. Me encantó porque preguntó con qué la maridó y la llevó para la música. O sea, me encantó. Líder, ¿vos con qué maridás la astringencia? Y bueno, música también. A mí, no sé Maxi si coincide, pero Nina Simone me parece que más allá que la voz es mucho más suave o más aguda, pero tiene como una astringencia en la voz que a mí me seduce mucho y me lleva mucho a escucharla, y me dan muchas ganas de tomar vinos con buenos taninos. Pero con gastronomía, con comida. A mí el tanino me pide comida, me encanta. Y me encanta el hecho social del vino en la mesa. O sea, de que el vino siga siendo una excusa para comer, de que el vino siga siendo una excusa para reunirse con gente. Yo, la astringencia, o quizás aquellos primeros vinos con los que empecé a vincularme con esta bebida, que después me fui apasionando, seguramente eran mucho más simples que lo que hoy consumo. También puedo volver a los anteriores, por suerte no tengo ningún tipo de problema. Pero era alucinante lo que pasaba con esa botella de vino en la mesa. Era hablar de literatura, de política, de viajes, de la vida con mi familia, y muchas veces las charlas eran astringentes, en el sentido que teníamos la oportunidad de hablar mirándonos y diciéndonos, ser absolutamente sinceros sobre lo que le estaba pasando al otro. Y ese tipo de momentos para mí son todo lo dulce y todo lo duro que puede ser la astringencia. Decirle algo a tu padre que seguramente le guste o no le guste, o pensar distinto, que es algo que los uruguayos por suerte tenemos, esa posibilidad de conversar de un montón de cosas, compartir una mesa con alguien que piensa totalmente distinto. Esa astringencia para mí es necesaria, y yo creo que el mejor maridaje de la astringencia, desde mi punto de vista, más allá de la gastronomía, donde tal vez iría por cualquier materia grasa, y cuanto más tanino, más materia grasa le aportaría, tanto de una láctea como puede ser un queso,
como puede ser una carne. Pero para mí la astringencia tiene mucho que ver con eso. Y los vinos astringentes me hacen acordar mucho a eso. A esas mesas con mi familia reunido tomando vino, o mismo con mis amigos compartiendo esa instancia, que el vino sea una instancia para seguir conversando, para seguir charlando y decirse cosas que realmente uno tiene ganas de decirse. Cosas que raspen. Cosas Claro, que cosas que raspen. muchas veces raspan. Sí, sí. A mí me pasa que cuando pruebo un vino astringente bueno, si es, por ejemplo, una cata técnica y me gusta mucho el vino, me lo voy a guardar porque necesito acompañarlo. O sea, un buen vino astringente no se disfruta solo la copa y así nomás. O sea, o lo acompañás con una buena canción. A mí me gusta con una buena compañía, y en general un buen asado. Puede ser un pescado que anda muy bien también, pero como que solo la veo difícil. Hay otros vinos que sí lo puedes disfrutar solos, por ejemplo, no sé, un buen albariño. Un albariño con crianza o algo, me lo re disfruto, tipo una copa así, tranquilo. Pero si es un buen vino astringente, como que te gana de hablar del tema, de charlarlo, como te pide algo más. O sea, a mí me pasa un poco que en casa tengo bastante cerca la parrilla con la heladera de los vinos. No cerca. Entonces, de repente la miro desde la parrilla y tiendo a sacar estos vinos ya como cuando ya estábamos medio, o sea, ya tomamos un vino, ya picamos, ya comimos la carne, como que me tienta mucho sacarlo ahí, como que ya estamos metidos, ya estamos acá conversando. Ya se encendió el fuego de la charla. Y me doy cuenta de que ese es el momento donde me nace sacar esos vinos que son más astringitos y más me gustan, o sea. No lo sacás al principio. No, nunca. No. Nunca. Es que tiene algo también como de medir a tus contrapartes. También. Es decir, bueno, ¿te vale la pena acá jugármela con esta astringencia? O sea, este es el entorno para hacerlo. Tan divina cuando las reuniones llegan a ese punto. Exacto. Sí, y pasa mucho que son vinos que no sabes si es el momento adecuado del vino, porque como es astringente, decís, bueno, y será mejor esperarlo, lo espero un par de años más, Sí. porque si es astringente seguramente evolucione bien, pero no sé si nos conviene. O sea, también da mucho el tiempo en el vino astringente, es un factor súper que te debe prestar atención. Bueno, a mí es algo que yo admiro en la gente que tiene una mayor cultura de vino y un mayor recorrido en el vino y hasta una enoteca más amplia. Esta cuestión de poder utilizar ese abanico de posibilidades asociados a quien invitás. O sea, me encantaría, porque no es una cuestión de tener muchos vinos, sino que yo realmente siento que en el vino no tengo ese conocimiento casi 360 que implicaría, bueno, esta reunión es de este vino. Claro, Realmente funciona al revés, o sea, esa cuestión, bueno, compré un vino o dos vinos y más o menos nos administramos, pero esa posibilidad de tener conocimiento de decir, esta charla va para este lado, me parece fascinante. Sí, cuando se da eso, no, tengo que traer este vino. Sí, ¿sabes? y cuando la qué lindo embocás es tremendo. Qué lindo cuando pasa eso, qué lindo. Pero, Maxi, vos tenés varios capítulos que hablas de cosas que se han vuelto íconos en la gastronomía. Sí. De la Vialetti, de Jagger, varios del tomate, como cosas que se han vuelto íconos. ¿Qué hacen íconos a las cosas? Muchas cosas. El uso, el marketing. Hay, por ejemplo, vos citabas recién, manteniéndonos en el mundo de las bebidas, hay mucho de comunicación. La cuestión del Jagger, del Jagermeister o Jägermeister, me obligaría a decir mi señora que habla alemán, que se enoja mucho cuando le digo Jagger, tiene que ver con una bebida que de pronto ocupaba naturalmente un segmento que era, en este caso, un licor alemán con un nacimiento bastante turbio en torno al nazismo y demás, pero que se reconvierte en los años 80 por una visión comercial de un tiburón de los negocios que se llama Sidney Frank, que es un tipo que de pronto identifica que esa bebida, que era como un licor de viejos, se convierte en la bebida de fiesta en fraternidades en Estados Unidos. Un poco como pasa con el Fernet en Argentina y ahora también en Uruguay, en un montón de lugares del mundo, de una bebida que en Italia sigue siendo un bajativo, es decir, la bebida que los viejos se toman después de una comida infinita y como que lo usás casi de digestivo, solito. O lo usan para corregir el café, que te dicen el café correcto. Bueno, el café correcto sí, se usa más la grapa que el Fernet, pero el Fernet también juega en algunas regiones de Italia. Pero de pronto tenés un tipo que observa que se está generando algo y digo, bueno, ¿cómo potencio que la gente tome al Jagger como una bebida de fiesta? Y ahí genera ese monstruo que terminó siendo Jagger hoy en día. Y ese mismo tipo hace una de las mayores movidas comerciales en torno a una bebida que hay, que es el nacimiento del vodka Grey Goose, que
que es completamente artificial. O sea, el tipo dice, bueno, se está generando un segmento premium en el vodka, ¿no? Vienen sobre todo Absolut, vodkas suecos, o de otros países que en Estados Unidos están teniendo fuerza, pero aún así son económicos. O sea, terminan siendo no bebidas muy caras. Y hay gente que, por coctelería de los 90 principalmente, o por el diseño de las botellas, se está volcando un segmento VIP al vodka y sigue siendo barato. Voy a hacer un vodka que va a ser caro, que yo ya sé que va a ser caro. No sé nada del vodka, pero sé que va a ser caro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema del vodka? Bueno, viene de Rusia generalmente, y Rusia no es muy chic, la verdad, en los 90 ya no genera nada. ¿Cuál es el lugar más chic para una bebida? Francia. Voy a hacer un vodka francés. Voy a utilizar aguas, voy a usar la narrativa de un agua de tal zona de Francia, voy a utilizar que el trigo viene del trigo que hacen el mejor pan de Francia, lo que sea, y voy a hacer que la botella sea más alta que las otras para que genere, para que sea llamativo en las barras. Y ahí nace Grey Goose. De una manera completamente artificial se convierte en una bebida hoy multimillonaria. Y tiene que ver con eso. A muchos llegamos por el gusto, pero a muchos llegamos por el marketing, que a veces es muy efectivo, a veces cae y a veces nos lleva a lugares completamente distintos. Ya estamos llegando creo que al final de la charla, pero me hubiera gustado meterme en el mundo del cognac, por ejemplo, que es algo que nos une muchísimo. Metete nomás, dale. El cognac, por ejemplo, es muy extraño porque nosotros, uruguayos, generalmente tenemos la imagen del cognac como algo avejentado, algo que se toma de bata, sentado frente a una estufa, ¿no? Sí, Con un habano. Con un habano. Y en Estados Unidos el cognac es la bebida del hip hop. O sea, es una bebida que mueve millones y millones. Hay marcas como Genesis, obviamente, que son muy, muy fuertes. Si uno va hoy en día, no sé, a un free shop y ve realmente que hay una sección de cognac muy caro. Pero claro, lo que pasa es que vivió una vida paralela en el mercado estadounidense, que hoy se salpicó al mundo, que no tiene que ver con la imagen que tenemos del cognac. Claro. Que es que en un punto el cognac se hace muy fuerte en la comunidad afro a partir sobre todo de la vuelta de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hay como discusiones en torno a ese génesis, pero hay un punto donde se dice que los soldados traen de la Segunda Guerra Mundial de probar cognac en Francia, la cultura del cognac, los soldados afroestadounidenses. Eso, viste que siempre con los orígenes está como esa zona entre mito o no. Lo que sí es claro es que en un punto, Génesis sobre todo, decide apuntar a ese segmento del mercado. Es decir, ninguna bebida de calidad invertía mucho en segmento afro. Es decir, bueno, en realidad tenemos una porción enorme de la población estadounidense en crecimiento económico y mostrar que esa es una bebida de lujo, pero a su vez asociada a una comunidad, genera una fuerza. Lo que pasa es que el hip hop en los 80 y en los 90 se convierte en una máquina comercial que hoy en día es de los géneros musicales que más dinero trae, que generó más multimillonarios. Y entonces hay un punto donde los hip hoperos principales se pelean por tener su propia marca de cognac y termina. Es una vida en la que convive como esa tradición de visión de un señor mayor frente a una estufa y en realidad hip hoperos con armas, con toda la parafernalia y con su cognac encima. Ya me veo que vuelven las barricas de cognac acá abajo. Y claro, y acá estamos justo en un lugar donde el cognac es muy importante, ¿no? Y que me parece maravilloso el camino extraño que siguió Uruguay con el cognac, que eso me parece puede decir más vos, Santi, que yo incluso. No, es una locura porque acá también el cognac tiene mucha historia porque cuando Uruguay termina la Segunda Guerra Mundial y Francia le debía mucha plata a Uruguay por todo lo que le habíamos abastecido con principalmente corned beef y también está lo del mito o no, pero supuestamente es porque en parte del pago fue sí, bueno, mirá, te damos plantas del gobierno francés al gobierno uruguayo, plantas de unas variedades específicas de cognac, vinieron expertos a enseñarnos dónde plantar y cómo hacer cognac, alambiques, y el derecho de nombrar cognac. Y ponerle cognac. Y de hecho el cognac Juanico, que se producía acá, el vino, y se destilaba en ANCAP, se llamaba cognac. Y está registrado cognac Juanico en Uruguay y en varias partes del mundo, porque se podía hacer eso. O sea, el único lugar fuera de Francia y de la región que podía usar el nombre cognac. Es una locura, es una locura. O sea, nosotros tenemos botella de cognac Juanico, que digo, mi padre y mi abuelo hicieron el vino, después se destiló en otro lado, pero cognac Juanico hecho acá, y se podía llamar cognac a un brandy hecho fuera de la zona de cognac. Claro, que no es en la zona de cognac, que es dominación de origen, básicamente. Claro, todo el resto del mundo es brandy. Una bebida similar es brandy. En este caso implicó todo eso y fue una bebida que en realidad fue importante durante décadas en Uruguay, después cayó un poco en desuso y dejó de producirse
activamente en los 80, 90, sí, ¿no? debe ser, mirá, el consumo creo que bajó muchísimo a mitad de los 90. O sea que las bardicas que nosotros hoy tenemos, porque compramos todo el stock que había, tienen más de 20 años, 20 y pico de años. Que es increíble porque en Estados Unidos, con la cultura del hip hop, fue cuando se disparó completamente el consumo de coñac. Cuando acá era completamente de modé, de pronto se convirtió en un bastión cultural. Y el coñac que se toma en Estados Unidos es coñac también añejado, o sea, de mucho tiempo de proceso. Bueno, en realidad los que ponen marca, hip hoperos que ponen marca, apuntan a eso. Claro. A generar eso, pero bueno, creo que manejan todas las gamas. Claro. Pero, y que nos fuimos a distintos productos, Sí. ¿y qué hace en el vino que algo sea un poco más ícono, ¿no? Que se convierta, porque no es tanto la plata, el marketing. En el vino, muchas bodegas dicen, bueno, este es mi vino ícono, pero no quiere decir que sea un vino ícono, reconocidamente un vino ícono. A veces se confunde poner tu vino más caro, o tu vino que te gusta más o que hace más esfuerzo, lo llamás vino ícono, pero en realidad si el mercado tu no ícono. vos considerás que es tu ícono, pero si el mercado no lo reconoce, no se puede decir que sea un vino ícono. Yo creo que genera cierto culto el vino ícono. Más allá de la determinación que pueda llegar a tener la bodega de decir este es mi vino ícono, es como con los artistas, la legitimidad termina viniendo del público, o te legitiman o no te legitiman. A mí me pasa, por ejemplo, con Preludio, que empecé en la gastronomía hace mucho tiempo y ya era un vino en un momento donde los vinos uruguayos estaban comenzando a tomar fama, que ya tenía un prestigio que otros vinos no tenían en ese momento. Y lo venían a buscar. Quiero probar esto. Para mí algo se convierte en icono cuando la gente viene a buscar específicamente eso. No es quiero probar un vino uruguayo o qué me recomendás de Uruguay. Quiero este vino. Este vino. Ya salió. Y también la confiabilidad, ¿no? Los iconos en algún punto nos dan confianza. Por eso los adoptamos o los tomamos como propios. Pasa con las marcas de ropa, con los músicos que escuchamos. Generamos cierta fiabilidad. Esperamos del artista que siga más o menos por el mismo rumbo. Claro. Con los vinos ícono para mí pasa igual. O sea, me llevo este vino porque sé que tiene determinada calidad y aquellos que coleccionan o que guardan o que lo que sea saben que en el tiempo lo van a poder guardar. Ese respaldo. Que también está muy asociado al tanino. Si no tienen tanino suficiente no lo voy a poder guardar. Sí, a mí la construcción del ícono en el vino me resulta más fácil de seguir desde afuera que desde adentro de la industria del vino. Y claro, pienso, por ejemplo, hoy en día va a haber una inundación de Sauvignon Blanc por el efecto Rosalía, que en su último disco tiene un tema, Sauvignon Blanc, donde también es como que tiene un centro el vino, ese vino en particular como la zona de confort de ella, el lugar como de refugio, y ya disparó, en España ya disparó la venta de una manera salvaje y lo va a seguir haciendo globalmente, porque Rosalía es un fenómeno global. Pero, por ejemplo, pasó muchos años atrás, y algo de lo que hablamos mucho con Liber, con la película Sideways. Ah, es impresionante. ¿No? Que implicó que el Pinot Noir despegara completamente y que se hundiera otra vez. Merlot. El Merlot cayera, el efecto Merlot que se llama a partir de esta película, que es Sideways Entre copas. Entre copas. Son muy distintas la traducción y el original, pero claro, cómo hunde al Merlot en la película, dentro de la lógica de la película, porque está esta cosa que es hermosa de esta película, con la actuación increíble de Paul Giamatti, de los actores principales, los personajes, estén asociados cada uno a una cepa, ¿no? Es notorio y hay un monólogo sobre el Pinot Noir, de por qué él es un Pinot Noir y cómo el otro claramente es un Merlot. Pero claro, eso genera un efecto económico muy fuerte en la industria estadounidense. Bueno, está el artículo efecto Sideways, se encuentra hoy, lo googlean y lo encuentran fácilmente, que habla de la cantidad de hectáreas que fueron desplantadas de Merlot en el mundo. Y hay una cosa en esa película que es un chiste como para un latiguillo, como para frikis del vino, que el vino predilecto de Paul Giamatti, el protagonista, que lo tenía guardado para tomar en una ocasión especial, era un Chateau Cheval Blanc que tiene Merlot en su composición. O sea, eso también es bastante... Pero bueno, nadie entendió el su tipo referencia. que tenía la cruzada contra el Merlot, en realidad el vino que más atesoraba tenía... Era Merlot. Nadie entendió esa referencia y el Merlot lo sufrió y hasta el día de hoy es una cepa que a mucha gente le cuesta y a mí me duele muchísimo porque es de mis cepas preferidas y Uruguay es un Merlot alucinante. Yo sé que para varios de los deicas el Merlot que hacen es su vino preferido. Yo creo que muchos que saben mucho de vino, el Merlot lo valora. O sea, es muy difícil que alguien que conoce el mundo del vino, que ha probado grandes vinos del mundo, te diga, no me gusta el Merlot. Claro. Porque ¿a quién no le puede gustar un gran vino de Pomerol o un gran vino de Bordeaux en general o Saint-Emilion? O sea, es difícil que te digan, no, a mí no me des un Chateau Ozon porque no me gusta el Merlot. O
O sea, sería una locura, ¿entendés? Porque son grandes vinos, pero como a partir de Saltway se generó esa profecía, y después se genera la profecía autocumplida, porque como tuvo mala popularidad, después quedó relegado como a vinitos suaves, y las bodegas empezaron a hacer merlots muy suaves. Pero no quiere decir que el merlot de por sí sea suave. Si un merlot de arcilla y cal lo raleás y lo extraes, te queda muy concentrado. O sea, un Petrus tiene una concentración impresionante. Es que ese tipo de vinos, bueno, San Emiliana, que es una región que acá probamos bastante poco, que llega poco en Uruguay, es difícil de encontrar, pero cuando encontrás uno, tiene una astringencia que no esperamos habitualmente. Exacto. En el merlot. La gente viene a buscar en el merlot vinos suaves. Claro. Y esos vinos no están hechos para hacerlo. Y un merlot bien hecho en Uruguay también, recién sacado, tiene una astringencia preciosa que también te da la perspectiva de que son vinos muy duraderos también. Ideales para tomar ahora, pero que en el tiempo perduran mucho. Y no sé. Y me quedó en el tintero la última pregunta, que me quedó de arriba. Sí. Que es lo que más me intriga de tu podcast. Okay. Arrancate por los segundos que más te tenías guardado la primera intriga. Que capaz que es un poco lo que vimos ahora, de cómo haces para saltar. A mí me pasa, voy viajando en tu podcast y de repente saltás de un tema a otro, ¿no? Y de repente volvés de nuevo al principio. Sí. Y digo, ¿cómo llegó de acá hasta acá, de acá hasta acá? Es que para mí es cuestión de valorar eso que pasa acá en estas charlas, esos saltos, y no sentirte obligado a seguir un camino. A mí yo trato como de ser muy fiel a mi peculiaridad. O sea, para mí lo que más tenemos que atesorar todos, y es algo también que tiene que ver con el vino, imagino, que es la peculiaridad. O sea, realmente lo que nos diferencia es las cosas distintas que consumimos, la forma en que consumimos las cosas. O sea, esa cuestión de que a mí me interesa así, me interesa el cine, pero me interesa el fútbol, y me interesan esas cosas, y no tengo por qué dejar afuera esa faceta de mí. Entonces, yo creo que nunca está muy de moda el ensayo como tema, pero a mí es de los géneros que más me gustan. El ensayo literario, el ensayo gastropolítica es ensayo. Y es un formato muy libre en el que el pensamiento se cruza con las anécdotas o con las historias. Tenés narrativa, pero a su vez sos vos uniendo los puntos. Y para mí es a lo que más atención le pongo, como ese pegamento, ese punto de unir las historias. Es lo que más me divierte. Y es también lo que me permite más libertad, porque cuando yo cuento una historia que está muy contada, no sé, un episodio sobre el tomate que se ha contado 1000 veces, la historia del tomate, si logro unir un punto que te saque completamente de lo que vos ya sabías, por más que seas un antropólogo culinario, por más que seas un historiador, por más que seas un cocinero, y de pronto te lleva a un lado que no te esperabas, para mí es como una ganancia para el que escucha y una ganancia para mí, porque yo me estoy conectando con esta historia, no estoy repitiendo lo que ya leí en todos lados. Que es un poco lo que nos tocó vivir acá, ¿no? Sí, es como lo que decía recién del ensayo, es como más parecido a cómo pensás, que bueno, nadie piensa como en bloques. Bueno, ahora voy a pensar en este tema, después en este tema, después vas yendo de un lado para otro y volvés para atrás, y eso tiene... Yo no sé ustedes, creo que cada uno tiene su lugar para pensar, es el lugar donde piensa mejor. Para mí es la bicicleta. Para mí andando en bicicleta es donde logro una mejor calidad de pensamiento, porque son muchos de los episodios los escribo mentalmente en la bicicleta, porque vengo pensando en esto, vengo pensando en una cita, por dónde va a ir, pero una vez que ando en bicicleta como que se entran a unir los puntos. Pero para otras personas puede ser correr, para otras personas puede ser la ducha. La ducha, ¿no? La ducha ¿no? es clave, sí, sí. Pero bueno, a mí me genera mucha curiosidad también cuáles son los lugares para pensar de cada uno. A mí una época en el cine, ahora ya no voy tanto al cine, pero en el cine me pasaba mucho que generaba como un clima previo a la película que tenía como re buenas ideas, después veía la película y me olvidaba. Pero en la previa de la película, en esos 5 minutos de oscuridad, sala, gente, pero intimidad, como que se me armaba el pensamiento perfecto y pues se iba. Excelente. Maxi Liber, la verdad que una gran alegría tenerlos acá en el podcast con nosotros, acompañándonos. Muchísimas gracias. Y como siempre, Santi, las últimas palabras son del dueño de casa. Nada, agradecerles a los dos. Podemos estar hablando horas de estos temas. Nos apasionan y me encanta poder juntarnos, charlar de vinos, charlar la astringencia. Valorizar la astringencia me parece que es muy importante para el vino uruguayo, para los uruguayos en general, y bueno, lo que hace Maxi por la gastronomía en general, habla hispana, porque realmente es un éxito internacional, y creo también para la gastronomía uruguaya, porque no deja de ser un uruguayo poniendo al paisito en el mundo, y esto que estamos haciendo hoy nos hace acercar a representar bien al país en el mundo. Así que muchas gracias por eso. Salud. Muchas gracias.
Salud. Y a los que están escuchando y quieran convertirse en personas astringentes como yo después de este capítulo, los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias.